Buenas noches, mi nombre es María Ávila y soy cardióloga con especialización en falla cardíaca en Northwell Health. Es un honor para mí estar aquí esta noche para abrir la temporada del 2023 de nuestros webinars Building Bridges de Northwell Health. Tengo el placer de estar acompañada del doctor Daniel Rodríguez. Daniel, te extiendo aquí el micrófono para que le cuentes a nuestra audiencia sobre ti, por favor. Hola María, buenas noches. Sí, yo soy el doctor Daniel Rodríguez, cardiólogo de Norwell del Hospital South Shore. Muchas gracias. María, ¿me escuchas? Sí, excelente. ¿Por qué no le cuentas a nuestra audiencia del tema tan importante que vamos a hablar hoy? Bueno, María, hoy pues vamos a hablar de un tema que nos aqueja y me incluyo pues a la comunidad hispana. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad cardiovascular y cómo impacta pues a la comunidad hispana. Vamos a tocar temas como lo relacionado a la enfermedad coronaria, vamos a hablar también de la diabetes, de la hipertensión arterial, de los factores de riesgo, de cómo se presenta la enfermedad, de cómo prevenir la enfermedad, quizás algo que es extremadamente importante. Y al final de esta conversación vamos a responder algunas dudas, preguntas y quizás si nos queda el tiempo vamos a hablar algo de lo que es el tratamiento. Súper. Es importante también recordarles a toda nuestra audiencia que por favor utilicen la ventana del chat. Si tienen algunas dudas o preguntas, las pueden mandar en cualquier momento y pues al final del webinar creo que sí vamos a tener tiempo para revisar todas estas preguntas. Muchas gracias por esa introducción, Daniel. Como tú lo mencionaste, la enfermedad cardíaca es un tema muy importante. Creo que es importante entrar en detalles o recalcar por qué es tan importante en la población hispana. Primero que todo, debemos reconocer cuál es el panorama hispano de hoy. Los hispanos representamos aproximadamente 19% de la población de Estados Unidos. Esto equivale aproximadamente a 62 millones de hispanos. Es decir, nosotros somos la mayor minoría étnica de este país. Al mismo tiempo, hay reportes de la Asociación Americana del Corazón donde se destaca que las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en los hispanos. Se estima que aproximadamente 50% de los hombres latinos y 42% de las mujeres latinas padecen de enfermedad vascular. En resumen, los latinos en Estados Unidos representamos un grupo de crecimiento continuo. Las comunidades con gran porcentaje de hispanohablantes se siguen multiplicando y con ello los estilos de vida, tradiciones, desafortunadamente malos hábitos, alimentación y costumbres propias de la idiosincrasia de cada país. María, estas cifras son muy preocupantes. Yo creo que tenemos que empezar primero por definir lo que es la enfermedad cardiovascular. Dentro del mundo de la cardiología y la medicina en general, la enfermedad cardiovascular es un conjunto de enfermedades que afectan el sistema cardiovascular. No simplemente es algo exclusivo del corazón. Por eso lo comenté anteriormente que enfermedad coronaria, infartos, insuficiencia cardíaca, presión arterial alta, problemas cerebrovasculares, problemas renales, inclusive la diabetes, son todo lo que nosotros abarcamos en este gran concepto que llamamos enfermedad cardiovascular. Dentro de estas condiciones médicas, la enfermedad coronaria es quizás la más común de aquellas enfermedades cardíacas. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el depósito de placas de colesterol en las arterias, no solamente en las arterias que proveen sangre al corazón, sino que es una enfermedad sistémica.
Ahora, nosotros la aislamos al corazón y le denominamos enfermedad coronaria. Los síntomas de esa enfermedad coronaria van a variar dependiendo del grado de obstrucción y dependiendo de si esa placa es estable o inestable. Aparte de la enfermedad coronaria, pues también encontramos otro problema en la enfermedad cardiovascular, que es la hipertensión arterial. Nosotros denominamos hipertensión arterial aquella condición en la cual la presión arterial está elevada. Tradicionalmente se define hipertensión arterial como un número superior a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. La presión arterial normal debe ser alrededor de 120 sobre 80. Súper importante mencionar estas enfermedades como la enfermedad coronaria, la presión arterial. Creo que también debe extendernos un poquito más en otra enfermedad cardíaca que es muy prevalente y eso es lo que llamamos la insuficiencia cardíaca, algo que está muy cercano a mí porque es a lo que yo me dedico diariamente a ver pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca. Y lo importante de este tipo de enfermedad es que muchas de las afecciones cardíacas que tú acabas de mencionar, la enfermedad coronaria, la presión arterial, si progresan y no se tratan, hacen que el corazón progresivamente se vuelva más débil o a veces más rígido para llenarse y esto dificulta el bombeo de sangre y hace que ese bombeo sea inapropiado. Y eso es lo que llamamos insuficiencia cardíaca o también se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, este músculo que es lo que forma el corazón no bombea la sangre tan bien como debería hacerlo y eso es un problema porque sabemos que el corazón es como, digamos, uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo que se dedica a suministrar oxígeno y nutrición para el resto de los órganos. Y si ese corazón está fallando, es como el motor del cuerpo, afecta muchos otros órganos. La insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades más prevalentes en Estados Unidos. Se estima hasta hoy que hay aproximadamente 6 millones de personas en Estados Unidos que sufren de insuficiencia cardíaca. Cada año se diagnostican entre 900,000 o 1 millón de casos nuevos. Estos son cifras alarmantes, son cifras alarmantes. Em, ya que hemos de pronto mencionado un poquito estas enfermedades cardíacas, vale la pena que abramos el corazón de los hispanos. O sea, ¿por qué no hablamos un poquito de los síntomas y la enfermedad coronaria, de la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca? Y luego pues, podemos hablar un poco de pronto de cómo prevenir estas enfermedades. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay que empezar con definir los síntomas de enfermedad coronaria, primero entre hombres y mujeres. Los hombres quizás tengan la típica descripción de ese dolor de pecho. En cuanto a las mujeres, ellas se presentan de una forma diferente. Otra forma también de afrontar lo que son los síntomas de la enfermedad coronaria depende de la agudez del problema. Es diferente un paciente que tiene un problema crónico a un paciente que se presenta de una forma aguda. El paciente que se presenta de una forma aguda es un dolor nuevo, es un dolor progresivo que en ocasiones puede llegar a ser severo y puede generar lo que nosotros denominamos un ataque cardíaco o un infarto agudo del miocardio. La mayoría de los síntomas que se generan por enfermedad coronaria se debe fundamentalmente a que ese músculo cardíaco no recibe los niveles suficientes de oxígeno y eso se debe a que se genera una obstrucción en esas arterias que proveen los nutrientes, la sangre y el oxígeno. Tradicionalmente, los pacientes nos refieren un dolor de pecho o lo que nosotros llamamos en términos médicos la angina. Este es un dolor que se genera con actividad física. Típicamente
Nuestros pacientes llegan a nuestras clínicas, a nuestras prácticas, al hospital, mencionando que tuvieron o han tenido un dolor de pecho que no les permite desarrollar esas actividades físicas que antes podían hacer. El típico caso es aquel persona que quizás antes podría salir a trotar y ahora no puede trotar porque le aqueja este dolor de pecho. Como mencioné anteriormente, es un problema relacionado a la actividad física. Típicamente es un dolor que puede durar entre unos 10 a 20 minutos y es un dolor que mejora con el reposo. Es importante también mencionar que el dolor de pecho, la angina o el dolor que proviene del corazón también puede generarse en momentos de estrés. Por ejemplo, una discusión acalorada puede generar también este tipo de malestar. Muchos pacientes describen que ese dolor se ubica en la parte central del pecho, en ocasiones más al lado izquierdo. Como mencioné anteriormente, puede durar unos 10 a unos 20 minutos y es un dolor que en la mayoría se puede referir, o sea, se propaga hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo. En ocasiones los pacientes refieren como que si le durmieran el brazo y en ocasiones sienten pesada la mandíbula, tienen problemas para hablar. Esto se debe a ese dolor que nosotros denominamos referido. Hay algunos pacientes que inclusive el dolor puede irradiarse hacia la espalda. También algunos de nuestros pacientes, dependiendo de la gravedad de esa obstrucción y esa agudez del problema, pueden presentarse de una forma más, digamos, trágica cuando nosotros lo vemos. Se pueden presentar como una sudoración fría, pueden tener dificultad para respirar. Digamos que ese sería el paciente que a uno le preocuparía que quizás tiene un infarto agudo del miocardio. Hay otros pacientes que, digamos, no tienen una manifestación tan crítica y tan preocupante y quizás puedan presentar problemas como náuseas, mareos, dolor en el cuello, falta de aire, inclusive muchos presentan fatiga, trastornos del sueño. Como les comenté anteriormente, las mujeres no tienen ese tipo de presentación típica. Ellas presentan síntomas que son un poco diferentes. Y es esa la razón por la cual la enfermedad coronaria incluso en las mujeres pasa a veces sin ser percibida y lamentablemente descubrimos enfermedad coronaria cuando ya es suficientemente avanzada o cuando se presenta con una manifestación como un infarto agudo del miocardio o como problemas que se generan a raíz de eso, como la falla cardíaca. Entre los síntomas que encontramos en las mujeres pueden estar presentes los mareos, los cansancios extremos, náuseas, la presión, un desasosiego, no saben realmente cómo expresar lo que sienten, pero sienten algo acá y en ocasiones pueden presentar problemas gastrointestinales que son mal interpretados y pueden ser, digamos que pueden causar un retraso en el diagnóstico porque se genera una distracción y se empieza a enfocar la atención a otros quejares que no están relacionados a la enfermedad coronaria. Quizás esos, María, serían los síntomas más típicos de la enfermedad coronaria. Es importante recalcar que las mujeres se presentan de una forma, digamos, diferente. Otra cosa que es importante mencionar en la enfermedad coronaria es que es de muy baja prevalencia, sobre todo en las mujeres en la edad premenopáusica. Afortunadamente, las mujeres en la edad premenopáusica tienen la protección hormonal. Lamentablemente, cuando entran en el estadio postmenopáusico, esa protección hormonal se pierde y esa prevalencia y esa incidencia de la enfermedad cardiovascular puede alcanzar los mismos niveles observados en los hombres. Esto es en cuanto al respecto, esto es el respecto de la enfermedad coronaria, pero María, yo creo que debemos ahora enfocarnos con tu experiencia en los síntomas de la falla cardíaca. Claro que sí, y muchas gracias por mencionar esa diferencia entre hombres y mujeres. Creo que uno de los
puntos importantes de este webinar es educación y educación a nuestra población, en este caso hispana, sobre la diferencia de cómo se presentan estas enfermedades en hombres y mujeres. Como tú ya lo mencionaste y lo voy a repetir porque es tan importante, las mujeres generalmente tienen los síntomas atípicos y esto hace que el diagnóstico se retrase. Muchas veces vemos muchísimos otros especialistas antes de llegar a un cardiólogo. Entonces es importante siempre preguntar a sus médicos y consultar. Me preocupa que de pronto tenga enfermedad del corazón o enfermedad coronaria. ¿Qué puedo hacer para asegurarme que ese no sea el caso? Y pensar que cuando tengan alguno de estos síntomas es necesario consultar a sus médicos. Pero sí, hablemos un poquito más de falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca, igual que la enfermedad coronaria, puede ser algo crónico o a veces puede comenzar de manera aguda, repentina, y eso se denomina una insuficiencia cardíaca aguda. Los síntomas están relacionados con lo que mencionaba antes, que se refiere a incapacidad o inhabilidad de bombeo del corazón. El corazón normalmente está bombeando sangre hacia adelante para dar esa sangre y ese oxígeno al resto de nuestros órganos. Si ese bombeo es ineficiente, entonces es cuando empiezan los síntomas de falla cardíaca, y los síntomas más comunes incluyen falta de aliento, sobre todo durante una actividad, porque es cuando le estamos exigiendo más al corazón. A veces cuando la falla cardíaca progresa, esa falta de aliento o falta de aire puede ocurrir incluso cuando uno está acostado o sentado. Los pacientes también se quejan mucho de fatiga, debilidad, una sensación de que los niveles de energía están bajos porque el corazón no puede bombear bien, hay retención de fluido y eso se va a manifestar de diferentes formas. Podemos ver hinchazón en las piernas y en los tobillos, hasta en los pies, y esto es un tipo de hinchazón que no mejora, si acaso empeora, empeora y se agranda. También los pacientes se pueden quejar por latidos rápidos del corazón o una sensación de que los latidos del corazón son irregulares. Y vamos a notar una menor capacidad para hacer ejercicio, es decir, de pronto notamos que las cosas que hacíamos antes ahora no, se nos dificulta más y las dejamos de hacer o las hacemos por menos tiempo, le bajamos la intensidad, precisamente porque el corazón está sufriendo. Hay pacientes que se quejan de tos, que se refiere a la acumulación de fluido en los pulmones, o a veces se siente un silbido o sibilancia al respirar. La hinchazón no solo se ve en las piernas o tobillos, a veces se puede ver en el vientre o en el abdomen, y esto está también relacionado con esa retención de líquido. De hecho, la retención de líquido puede ser tan progresiva y tan rápida los pacientes notan un aumento de peso muy rápido y esto es debido a la acumulación de estos líquidos. Nosotros generalmente le decimos a nuestros pacientes que se preocupen si notan que han subido más de 2 libras en 24 horas o más de, perdón, 5 libras en una semana. Ese es un aumento de peso muy rápido que muy pocas veces se va a deber a comida. Eso se debe a acumulación rápida de líquidos. También vamos a ver otros síntomas como náuseas, falta de apetito. Cuando la insuficiencia cardíaca ha progresado, podemos notar hasta dificultad para concentrarse, un menor estado de alerta, y en algunos casos que la insuficiencia cardíaca es severa o se acompaña al mismo tiempo de un ataque cardíaco, también vamos a notar esos dolores en el pecho o presión en el pecho que se pueden presentar si los pacientes tienen insuficiencia cardíaca debido a que en ese momento están sufriendo de un ataque al corazón. Entonces son varios síntomas que se deben más que todo a acumulación rápida de líquidos, falta de aire y energía porque el corazón está sufriendo.
Eh, Otros síntomas que debemos mencionar son síntomas relacionados con la presión arterial. Y yo pienso que cabe la pena recalcar que una de las cosas más preocupantes de la presión arterial es que, primero, si la dejamos sin tratamiento, esto nos puede llevar a muchas otras afecciones médicas, o sea, complicaciones o enfermedades que pueden incluir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares como un derrame, insuficiencia renal, problemas en los ojos, en la retina y muchos otros problemas de salud. La gran preocupación de las personas que sufren de presión arterial es que en la mayoría de los casos no hay síntomas. Entonces, en la mayoría de las personas, perdón, la hipertensión arterial se detecta cuando están visitando a un proveedor de atención médica, a un doctor o enfermera, o cuando se están midiendo la presión arterial en la farmacia o en el supermercado o con algún amigo. Debido a que no hay síntomas, las personas pueden estar sufriendo de esta enfermedad y otras enfermedades cardíacas sin saber que tienen hipertensión arterial. Entonces, muchas veces que hacemos este diagnóstico de hipertensión arterial, puede que esta enfermedad ya haya estado presente por mucho tiempo y puede que ya haya consecuencias en los otros órganos debido a la presión alta. De hecho, uno de los nombres que le damos a la hipertensión arterial es el asesino silencioso. Y eso es porque la hipertensión arterial está asociada a muchas morbilidades y a un alto riesgo de mortalidad. Y esto no se detecta en muchos casos. A veces hay gente que sufre de presión alta y no sabemos. Entonces hay que tener siempre en cuenta que el hecho de que no haya síntomas no quiere decir que no exista hipertensión arterial. Hay un grupo de personas o pacientes que pueden llegar a tener síntomas. Y estos son los pacientes que sufren de hipertensión arterial severa, o sea, ya cuando la presión está más arriba de 180/100, es decir, está en un nivel ya severamente alto, y esto se conoce como hipertensión maligna. Y eso ya es un grado de presión alta extremadamente alto. En ese caso, sí vamos a escuchar de los pacientes algunas quejas como un dolor de cabeza fuerte que no mejora a pesar de, digamos, tomar medicinas para el dolor. Puede haber náusea o vómito que es persistente, confusión, cambios en la visión, a veces hasta sangrado nasal. Idealmente, no queremos que nuestros pacientes lleguen a ese punto. Y creo que los comentarios importantes de todo esto es que existen síntomas relacionados con insuficiencia cardíaca, que los acabamos de enlistar. La hipertensión arterial generalmente no tiene síntomas, entonces hay que buscarla, hay que medirnos la presión cuando podamos. Y cuando hay síntomas relacionados con la hipertensión arterial, ya es el momento en el que esa presión arterial está severamente alta y entonces es bastante peligroso. Yo creo que con toda esta lista de síntomas ya probablemente hemos asustado a toda nuestra audiencia. Así que creo mejor, Daniel, que hablemos un poquito de los factores que aumentan el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades y luego nos podemos enfocar en la prevención. Claro que sí. Bueno, dentro de los factores de riesgo para para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, hay factores que pues son extrínsecos a los pacientes. Por ejemplo, el sexo del paciente es algo que no se puede modificar. eh, la condición genética que cada persona tiene, esa predisposición para el desarrollo de enfermedades y obviamente pues factores ambientales como la polución, el lugar donde se vive, el estrés, todas estas cosas son factores que digamos son externas al individuo. Hay otros factores que son relacionados a condiciones médicas que aumentan el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Hay otros factores que son más de elección, por ejemplo, el paciente que decide fumar,
paciente que toma alcohol, el paciente que abusa de sustancias psicoactivas. Esos son factores adicionales. Dentro de los factores de riesgo que encontramos y mencioné anteriormente, pues se encuentra el hecho de ser hombres. Nosotros los hombres tenemos una probabilidad de desarrollar la enfermedad mucho más alta que las mujeres, y parte la diferencia entre los hombres y las mujeres es lo que mencioné anteriormente, es la protección que tienen las mujeres con la parte hormonal. Tradicionalmente también nosotros los hombres, digamos, tomamos conductas que aumentan ese riesgo. Por ejemplo, hay hombres que fuman más que las mujeres. Anteriormente los hombres pues trabajaban en las fábricas y vivían con más estrés. Eso es algo que ha cambiado ahora pues en esta época moderna. Desde luego, problemas como lo mencionó Marina, la presión arterial, la diabetes, son factores de riesgo que siempre van a estar ahí. Como nosotros, cuando estamos viendo a nuestros pacientes generalmente vienen con lo que nosotros llamamos el combo. Ellos vienen con la diabetes, con la presión arterial y con el colesterol. Esos tres van siempre de la mano. Generalmente el paciente añade el tabaquismo, añade el sedentarismo, de la mano vienen otras circunstancias médicas como la enfermedad renal, y cuando se unen todas estas condiciones, la probabilidad de que esa persona tenga enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular es extremadamente alta. Si a eso le sumamos factores genéticos como que el papá, la mamá, los tíos tuvieron enfermedad cardiovascular de una forma prematura, ese riesgo sube aún más. Entonces, uno de los mensajes que nosotros como cardiólogos le decimos a nuestros pacientes es que ellos deben hacer todo lo que está en sus manos para evitar esos factores de riesgo que están en control de ellos. Ellos pueden cuidarse su presión, ellos pueden cuidarse su diabetes, mantener un estilo de vida saludable, cuidarse su colesterol. De esa forma se mitiga ese riesgo y se baja esa probabilidad de que se desarrollen este tipo de enfermedades. Anteriormente, María nos comentaba acerca de la hipertensión como un asesino silencioso. La diabetes, de cierta forma, también lo es. Esta es una enfermedad que afecta a millones de personas. Los hispanos no somos, digamos, una población que estamos excluidos de esta enfermedad. De hecho, nos afecta de una forma aún mayor, particularmente a la población que proviene de Centroamérica. Pacientes de México son pacientes que tienen una predisposición más alta al desarrollo de la diabetes. Esta es una enfermedad, como todos sabemos, en el cual hay un imbalance en los niveles de azúcar. Ese azúcar se sube y eso puede causar un sinfín de problemas en el organismo. En cuanto a manifestaciones, pacientes diabéticos, anteriormente hablamos de síntomas, los pacientes diabéticos es importante mencionar que ellos se presentan de una forma diferente. Lamentablemente, la diabetes y los elevados niveles de azúcar pueden causar problemas en las terminaciones nerviosas. Estos pacientes no manifiestan el dolor de la misma forma. Son pacientes que, como comenté anteriormente, esta diabetes afecta a todo. En mi país solíamos decir que los pacientes diabéticos los reconocíamos porque decíamos, ojos que no ven, corazón que no siente. Y es por esa misma razón, estos pacientes sufren muchos problemas en los ojos, muchos pueden generar ceguera y, como comenté anteriormente, esa afección en las terminales nerviosas evita que ellos sientan ese dolor de pecho que comenté anteriormente. Ellos se manifiestan un poco diferente. Se van a manifestar con una fatiga, con una dificultad para respirar, una inhabilidad para hacer sus actividades normales.
Es importante que pues ya sabemos esos grandes factores de riesgo. Hay otros que son un poco más específicos. La lista es muy grande. Estos son los quizás los más grandes. Es importante que aparte de saber lo que es enfermedad cardiovascular, los síntomas de la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, es más importante quizás prevenir. La prevención es algo que nosotros ahorita en el mundo de la cardiología, en el mundo de la medicina general, es una inversión a largo plazo. Vamos a empezar a invertir de esas etapas tempranas para evitar que se manifiesten esos problemas que se generan por enfermedad coronaria, presión elevada, diabetes que pueden generar infartos, problemas de arritmias, problemas como la insuficiencia cardíaca. Entonces, el mensaje clave de nuestra charla es la prevención. María, quisiera que nos hablaras acerca de qué podemos hacer, cuáles son esas estrategias que podemos decirle a nuestros pacientes, cómo ellos pueden evitar llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Y otra cosa importante es la prevención primaria y la prevención secundaria. Por favor, ilústranos acerca de esto. Claro que sí, excelente pregunta, Daniel. O sea, estoy de acuerdo 100%. Creo que lo ideal y nuestro objetivo siempre debería ser prevenir, tomar esos hábitos de vida saludable que nos pueden ayudar a vivir con mejor calidad de vida y vivir por el mayor tiempo posible, idealmente sin ningún tipo de estas enfermedades que estamos hablando. Y lo bueno es que nosotros podemos hacer algo para prevenir, que es la prevención primaria, o tratar estos factores de riesgo como diabetes, obesidad, y también podemos evitar otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Hablamos un poquito sobre el cigarrillo, la presión alta, colesterol alto, sedentarismo, etcétera. Vamos, creo que podemos hablar sobre esto si hablamos sobre cuáles son esos pasos o estrategias que nos van a ayudar para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Yo diría que el paso número uno es tomar el control. Tenemos que tomar el control de nuestra salud cardíaca. El mejor momento para hacer eso es ahora. ¿Para qué esperar más? Y lo debemos hacer lo más pronto posible. ¿Y cómo podemos comenzar a hacer esto? Bueno, es importante siempre hacernos nuestros análisis. ¿Cuál es nuestro nivel de azúcar en la sangre? ¿Cuál es el nivel de colesterol en la sangre? ¿Cuál es nuestra presión arterial? Como todos estos niveles pueden estar mal sin que uno lo sepa o tenga síntomas, siempre debemos consultar con nuestros médicos para hacer los análisis correspondientes. Lo mejor para comenzar es conocer nuestros niveles. Eso es, yo creo que el paso número uno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces visitar al médico primario se convierte en un problema para algunas personas, pues sabemos que el 22% de los hispanos estadounidenses tienen bajos recursos y muchos desafortunadamente no tienen seguro médico. Entonces, como no pueden pagar, alguna de estas personas no van al médico. Y eso desafortunadamente es una gran barrera que tenemos y nos evita llegar a ser saludables. Es importante también saber que hay recursos para este grupo de personas que tiene recursos bajos o no tiene seguro. Existen clínicas gratuitas por todo el país. Si usted es una de estas personas que tiene recursos bajos o sabe de alguno que no vaya al médico porque no tiene cómo pagar, es importante hacerle saber que sí hay clínicas gratis y esto no es solo aquí donde vivimos nosotros en Nueva York, esto de hecho es por todo el país y esas clínicas ofrecen muchos beneficios. La salud cardíaca es importante y no debemos ignorarla. El doctor o el médico primario de estas clínicas nos puede ayudar
a recomendar estrategias de cómo mejorar nuestros niveles de azúcar, si está alto, el nivel de colesterol en la sangre y qué medidas podemos tomar que no sea necesario ni tener seguro y no haya problemas si hay recursos bajos. Hay muchas opciones. A veces nos pueden recomendar medicinas y también sé que eso puede ser una preocupación para otras personas si los costos de estas medicinas sabemos que en este país son bastante altos. No se preocupe, hay opciones para eso también. Yo tengo pacientes, muchos pacientes de recursos bajos, también pacientes sin seguro. Y yo conozco de programas de muchas farmacias del país que ofrecen prescripciones de medicinas, por ejemplo, para un mes con un costo tan bajo como de $4, o prescripciones para 3 meses, 90 días con un costo de $9. Esos programas existen en casi todas las farmacias de cadenas nacionales de nuestro país. Entonces es importante saber que hay opciones, no digamos, rechacemos tener acceso a salud porque no hay seguro, porque los recursos son bajos, no hay dinero, existen opciones. Entonces siempre es importante tomar el control de nuestra salud y saber que hay opciones a pesar de que no tengamos todos los recursos que quisiéramos. El paso número 2 debe ser tener una dieta equilibrada y saludable. Tenemos que comer bien. La comida en realidad es medicina al mismo tiempo. Lo que le damos a nuestro cuerpo se va a reflejar ahora y en el futuro y nos va a predecir si vamos a tener enfermedades o no. Desafortunadamente, muchos de los platillos hispanos tradicionales son fritos y nos aumentan de peso, no son muy saludables a pesar de que pensemos que sean deliciosos. Entonces, eso es importante siempre tener en cuenta. Comer bien puede ser difícil, especialmente en personas con bajos ingresos, pero hay formas fáciles de comer más sanamente. Tenemos que evitar comer todo lo que sea frito. Eso se debe evitar si es posible o comer lo menos posible. Siempre debemos intentar comer más frutas, verduras, granos enteros. Ejemplos comunes para tener en cuenta, por ejemplo, el pan integral es mucho mejor que un pan blanco. Las tortillas de maíz son mucho mejores que las tortillas de harina. Entonces, siempre cuando sea la hora de la comida, cena o almuerzo, debemos tener en nuestras cabezas y mente que debemos comer menos cosas fritas, con grasa, sal, y siempre buscar porciones más pequeñas. Sabemos que las porciones en Estados Unidos tienden a ser mucho más grandes de las porciones que nosotros comemos en nuestros países. Otro punto muy importante para una dieta saludable es la comida rápida. Tenemos que evitar, si es posible, no comer comida rápida. Desafortunadamente, esta si está disponible en cualquier esquina, es económica y se ve en televisión cada 30 segundos. Entonces es difícil alejarse de la comida rápida, pero la comida rápida tiene mucha grasa, tiene mucha sal, tiene mucho azúcar, nos va a causar aumento de peso y muchísimos otros problemas de salud. Entonces, debemos evitar incluir la comida rápida como parte de nuestra rutina, definitivamente, o no comerla si es posible, o comerla lo menos posible. El tercer paso, que es igual o más importante, es la actividad física. Tenemos que movernos. Hay que tratar de mantenerse físicamente activo todos los días, no una vez a la semana, no 2 veces a la semana, todos los días. La consistencia es más importante que la duración del ejercicio. Idealmente, debemos ejercitarnos por al menos 30 minutos. Esto nos va a ayudar a reducir el exceso de peso, a mejorar nuestros niveles de azúcar, nuestro nivel de colesterol e incluso la presión arterial. De hecho, nosotros que tratamos pacientes con enfermedades cardíacas y presión arterial alta todo el tiempo, sabemos que hacer ejercicio puede reducir o eliminar la necesidad de tomar medicinas.
Y muchas veces tenemos pacientes que pierden de peso, que están activos y logramos o bajar dosis de las medicinas o de hecho eliminar muchas de las medicinas. Y para uno hacer ejercicio hay que ser creativo, se puede hacer todo junto o en partes, hay que pensar en actividades que son parte de nuestra vida diaria. Entonces podemos dedicarnos a hacer cosas como jardinería, jugar deportes con nuestros hijos o nuestros nietos, caminar más. Si el clima no está bueno, se puede caminar en un centro comercial. De hecho, ahora en invierno, digamos, está haciendo mucho frío, pues no, que no sea la excusa para no salir. Vamos al centro comercial y caminamos en el centro comercial. Entonces siempre hay que ser creativo para poder incorporar el ejercicio y la actividad a los hábitos de vida diarios. Y el último paso, que también es bastante importante, es dejar los malos hábitos. Tú hablaste uno que es muy importante y es el cigarrillo. Si fumamos, definitivamente debemos tratar seriamente de dejar este hábito. Sabemos que dejar de fumar no solo mejora nuestra salud, sino también la salud de quienes nos rodean y están fumando este humo de segunda mano. Hay muchísimas estrategias para dejar de fumar, incluyendo grupos, incluyendo medicinas, incluyendo, digamos, programas de salud que ayudan a los pacientes que son adictos a la nicotina, porque en realidad es una adicción. Y sabemos que el cigarrillo afecta no solo al corazón, sino muchos otros órganos del cuerpo, los pulmones, el cerebro, las arterias, los riñones. Entonces, en realidad no hay nada bueno que venga del cigarrillo. Entonces, en resumen, sabemos que podemos prevenir este tipo de enfermedades con muchas estrategias. Lo más importante es tener un estilo de vida saludable. ¿Y qué quiere decir un estilo de vida saludable para el corazón? Quiere decir tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio con regularidad, no fumar, limitar el consumo de alcohol y visitar a su médico con regularidad. Y en realidad no me suena a mí como nada imposible. Creo que son cosas pequeñas que si empezamos a aplicar en nuestra vida diariamente como un hábito, pueden tener una gran influencia en el futuro, cómo va a ser nuestros siguientes 10, 20, 30 años y cómo va a estar nuestra salud en el futuro. Entonces creo que estas son cosas que están a la mano de todos nosotros y debemos enfocarnos fuertemente y dedicar toda nuestra energía para aplicar estas estrategias y así prevenir este tipo de enfermedades que nos pueden afectar seriamente. María, me gustaría, digamos, añadir a, a tu excelente presentación de prevención que estas estrategias que tú mencionas debemos también extenderlas a nuestros hijos. No debemos esperar a que ese niño que crezca empiece a tomar estas actividades preventivas ahora que es adulto. Esto debe empezar desde que nacen. Si empezamos de una forma más temprana y si cuidamos a nuestros hijos, es muy seguro que nuestros hijos van a llegar a esa vida adulta de una forma sana y no van a llegar con esos rasgos de la infancia que los han venido aquejando lentamente. Entonces yo pienso que de pronto podríamos extender esas estrategias de prevención en una etapa quizás un poco más temprana. Súper importante. Yo creo que más que enfocarnos en voy a hacer esta dieta, este programa, este régimen, nuestro objetivo debe ser voy a ser una persona saludable. Y más que pensar en estos programas que son súper intensos y rebajas 10 libras en una semana, etcétera, sabemos que esos resultados no duran y tenemos que enfocarnos más en estilos de vida. Y así como tú lo mencionas, no solo para nosotros como personas, sino también para todos los que nos rodean, los hijos, papás, hermanos, abuelos, etcétera. Desde luego que sí. Bueno, no sé si tengamos alguna preguntas, dudas, sugerencias.
Sí, parece que, bueno, creo que podemos empezar a responder algunas preguntitas, que tenemos un poquito de tiempo extra y de pronto mostrar esos panfleticos que vamos a compartir con todos para que los tengan presentes. Entonces, de pronto primero aquí veo una pregunta de una persona de nuestra audiencia que dice, buenas noches, doctores. Me gustaría saber el por qué la frase del corazón roto. Y yo estoy asumiendo que de pronto se refiere a los problemas del corazón que se asocian a estrés, que se llama el síndrome de corazón roto, etcétera, etcétera. De pronto yo puedo empezar a responder un poquito y después, si quieres, puedes complementar un poco, Daniel. El síndrome de corazón roto se refiere a un síndrome de insuficiencia cardíaca, es decir, un síndrome en el cual la función del corazón se baja sustancialmente y hay insuficiencia cardíaca. Este síndrome es particular porque se debe a generalmente a estrés de la vida y estos estrés pueden ser emocionales, puede ser un estrés, digamos, si la persona tiene una infección y el cuerpo está bajo estrés y se convierte muchas veces en un síndrome temporal, es decir, se presenta después de un estrés, el corazón se debilita, la persona llega a tener esos síntomas de falla cardíaca que mencionamos, como falta de aire, debilidad, retención de líquido. Y generalmente la mayoría de las personas, 80%, después de 3 a 6 semanas, la función del corazón se recupera. O sea, es algo temporal. Ese síndrome es más común en las mujeres, sobre todo mujeres de 50, 60 años, y se cree que se debe a cambios hormonales, más que todo de hormonas cardíacas, que hacen que el corazón no funcione idealmente después de este tipo de estrés. Y se llama, usamos el nombre de corazón roto, precisamente porque el corazón no funciona al nivel que debe funcionar y es un síndrome de insuficiencia cardíaca. No sé si quieras añadir algo más, Daniel. En los pacientes que yo he visto en mi práctica médica, he visto de varios tipos de presentaciones, ¿no? Pueden haber presentaciones dramáticas como que se asemejan a un infarto agudo, un ataque cardíaco. En las ocasiones en que he visto eso, siempre el denominador, como tú lo mencionaste anteriormente, es ese estrés agudo. Por ejemplo, es aquella persona a quien se le ha muerto un familiar, es un dolor extremo, es una ansiedad llevada pues a otro nivel que pues genera ese imbalance hormonal y que puede llegar a afectar el corazón de esa forma. Otro tipo de pacientes que vemos esto son pacientes quienes reciben el diagnóstico de cáncer. Por alguna razón que no lo sabemos, estos pacientes al recibir esta noticia de ese tamaño, pues generan un nivel de estrés desmesurado que afecta eventualmente el corazón. Y sí, como tú lo dices, es un problema que en la gran mayoría de pacientes es de forma transitoria. Hay personas en los cuales desarrollan el problema, se recuperan y tiempo después les vuelve a pasar. Son casos exóticos, lo hemos visto, pero pues digamos que eso es lo que sabemos en su momento de lo que es la enfermedad de corazón roto, en inglés le llamamos el Broken Heart Syndrome. Súper buena pregunta. Sí, sí, sí. María, acá veo una pregunta y dice lo siguiente. Esta persona menciona que ella fue diagnosticada con falla cardíaca y me menciona qué puede hacer ella, aparte de los medicamentos. ¿Cómo puede ella ayudarse? Muy, muy buena pregunta. Bueno, creo que el tratamiento de la falla cardíaca está basado mucho en la fase, qué tan severa es la falla cardíaca. La falla cardíaca, si digamos en resumen, tiene 4 estadios.
y va de A a D, siendo D el más severo y A el menos severo, que es básicamente alguien que tiene riesgo de falla cardíaca, pero todavía no tiene síntomas. Y eso es importante porque a medida que la falla cardíaca va avanzando, pues el tratamiento se va volviendo más agresivo. Y en el momento que un paciente reporta síntomas de falla cardíaca, todo cambia. El pronóstico cambia, la mortalidad, morbilidad, etcétera. Entonces, si hablamos de tratamiento de falla cardíaca, empecemos de las cosas básicas y luego nos vamos moviendo a los tratamientos más agresivos. Hablamos un poco de la dieta. La dieta es bastante importante. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra alimentación que pueden hacer que la falla cardíaca empeore. Eso puede ser el consumo de sal. Siempre recomendamos una dieta baja en sal, el consumo de líquidos por muchas razones, sobre todo cambios hormonales. Los pacientes con falla cardíaca se sienten con sed todo el tiempo y quieren tomar agua, agua, agua todo el tiempo, pero ya sabemos que el corazón no está bombeando bien. Entonces, el paciente con falla cardíaca tiende a acumular fluidos. De hecho, siempre recomendamos, sí, tomar fluidos, pero nunca tomar más de 2 litros de fluido en general al día, porque eso puede hacer que el paciente acumule más fluidos. Luego que hablamos de dieta, también nos concentramos mucho en el ejercicio, la actividad física. De hecho, es importante. Hay gente que piensa que porque tiene problemas del corazón no debe ejercitarse o no debe moverse. Lo contrario, nosotros recomendamos el ejercicio y siempre empezamos con un programa monitoreado y eso se llama rehabilitación cardíaca, que ha demostrado tener muchos beneficios en los pacientes con falla cardíaca. Luego de dieta y ejercicio, empezamos a los pacientes con tratamiento de medicinas, digamos, tabletas orales de medicinas que sabemos que mejoran síntomas, mantienen a los pacientes fuera del hospital, aumentan la supervivencia y ayudan a que tengan mejor calidad de vida. Y el tratamiento de falla cardíaca tiene por lo menos 4 pilares, 4 medicinas que son básicas y han demostrado de tener todos estos beneficios que mencioné. Voy a mencionar un poquito los nombres. De pronto, no sé si nuestra audiencia lo sepa, pero digamos, los 4 grupos que usamos son unas medicinas que se llaman beta bloqueadores, como metoprolol o carvedilol, una medicina que probablemente ven en la televisión todo el tiempo, que se llama Entresto. Es una de las mejores medicinas que tenemos hoy en día para falla cardíaca. Otras medicinas que inicialmente se usaron para diabetes y ahora sabemos que son de hecho mucho mejores para falla cardíaca que para diabetes. Y vemos también en televisión ahora cada 5 segundos Jardiance o Farxiga, son los nombres comerciales. Y el último grupo son medicinas como aldactona o espironolactona que también actúan en estas hormonas cardíacas y ayudan para que los síntomas mejoren. Cuando las medicinas no han sido suficientes para tratar los síntomas, existen otras terapias, como desfibriladores, como marcapasos. Son terapias que tienen cierto tipo de indicaciones, no, digamos, son indicadas para todas las personas que tienen falla cardíaca, pero en estas personas que tienen ciertos criterios nos ayudan muchísimo, muchísimo. También existen medicinas por la vena que pueden ayudar a ese bombeo del corazón de una forma temporal. Lo usamos como un puente para otro, digamos, tratamiento más agresivo. Hay un porcentaje de pacientes, como 10-15% de los pacientes que tienen falla cardíaca, que llegan a ese estadio el estadio de insuficiencia cardíaca severa, que no ha respondido a dieta, ejercicio, a medicinas, a desfibriladores o marcapasos, y sigue empeorando a pesar de nosotros tratar todo lo que tenemos disponible. Cuando la persona llega a ese estadio o el último estadio de falla cardíaca, requiere terapias más agresivas. Y existen terapias ya establecidas y comprobadas, como trasplante cardíaco, como una bomba mecánica que se puede implantar en el corazón y puede llegar a tomar la función del corazón. Como ya mencioné antes, la mayoría de los pacientes responden al tratamiento médico con medicinas, pero para ese pequeño grupo de pacientes que no responden,
a las medicinas o a los desfibriladores, marcapasos, etcétera. Existen este tipo de terapias más agresivas que también prolongan la vida y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Entonces, en resumen, yo diría que el tratamiento de la falla cardíaca varía dependiendo del estadio de la falla cardíaca y puede ir desde dieta, ejercicio, medicinas, hasta cirugías grandes como un trasplante de bomba mecánica o un bypass del corazón. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos aquí alguna otra pregunta. Creo que nos quedan como 5 minuticos y lo que puedo hacer es de pronto mostrar estas diapositivas y ahora en los comentarios mandamos estos panfletos que creo que resumen bastante lo que hemos hablado. Me dices, ahí se ve perfecto. Sí, ahí se ve excelente. Ok, este es como un resumen de lo que comentamos anteriormente, lo que denominamos los factores de riesgo. Tenemos en un lado los factores que son de tipo familiar, antecedentes familiares. Es importante, esto quizás no lo mencioné, y es que hay unos grupos étnicos que están más predispuestos al desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Quizás fuera del contexto de lo que estamos hablando de la comunidad hispana, hay un grupo de pacientes, particularmente del sur de Asia, que tienen una predisposición un poco más aumentada. Sexo masculino, la edad, ya sabemos, las mujeres después de los 50 años tienen el mismo riesgo que los hombres, presión arterial, colesterol alto, diabetes, obesidad, mala alimentación, inactividad física, el estrés emocional, tabaquismo y bueno, obviamente trastornos del sueño, menopausia precoz y inclusive complicaciones del embarazo. María, si quieres puedes presentar el siguiente. Esta es una tabla y como ya mencioné, ahorita les mando el link por nuestros comentarios donde pueden tener acceso a estos panfletos con esta información. Esta tabla nos pareció importante mostrarla porque habla sobre tomar el control de nuestra salud cardíaca. Y aquí es donde están todos nuestros objetivos. ¿Cuál es el nivel de colesterol normal? ¿Cuál es el nivel de azúcar en la sangre normal? La dieta que debemos seguir, cuál es la actividad física recomendada. Entonces, esto se lo vamos ahorita a compartir en nuestro chat. No creo que vayamos a ir a revisar cada punto en esta tabla, pero sí queríamos mostrarles que está disponible para ustedes. Ok. Acá en esta también están los panfletos y es un resumen sobre una dieta saludable. Yo hablé un poquito de esto y de lo más importante que debemos recordar es que hay 4 grupos de alimentos saludables básicos: frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Nuestros platos diariamente deben contener este tipo de grupo de alimentos. Aquí a la derecha les pusimos una listica de comidas o tipos de alimentos que debemos restringir, idealmente eliminar: carnes rojas, procesadas, grasas saturadas, grasas trans, dulces e hidratos de carbono refinados, sodio. Sodio quiere decir sal y tiene mucho que ver con lo que ya hablamos. Bueno, este es, digamos, una diapositiva un poco densa, pero quizás el mensaje aquí es que la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, lo mencionamos anteriormente. Es importante que nuestros pacientes acudan a su médico primario para que puedan trabajar en mantener unos niveles de azúcar controlados. Hay algo que nosotros denominamos la hemoglobina glicosilada. Es algo que se debe discutir con el médico primario para llegar a esos niveles que nosotros consideramos óptimos. María, yo creo que con esto terminamos.
Es un tema que da de mucho de qué hablar. Quizás nosotros lo hemos tomado por la parte un poquito superficial, pero el mensaje aquí para nuestra audiencia es que sepan que la enfermedad cardiovascular es el número uno, afecta a la comunidad hispana como a otro tipo de comunidades. Hay factores de riesgo que podemos modificar. Ya sabemos los síntomas y cómo esta enfermedad se manifiesta. Más importante, las actividades que podemos hacer nosotros para prevenir a que llegue esa situación. Y para aquellos en los cuales la enfermedad se manifiesta, bueno, están los tratamientos convencionales que pues, digamos, previenen y mitigan el riesgo de que esas complicaciones como la falla cardíaca se presenten. A nuestra audiencia le damos muchas gracias por la participación y estamos en contacto. María, un placer. Excelente resumen, Daniel. Muchas gracias a todos por participar en este webinar y pues ya saben que Daniel y yo estamos disponibles para cualquier tipo de preguntas o si necesitan algún tipo de ayuda y también existe nuestro departamento de prevención de Northwell Health y vamos a asegurarnos que le mandemos estos panfleticos con resumen de todo lo que hablamos por email. Ya aquí me contaron que tienen el email de todos ustedes y lo van a compartir. Muchísimas gracias y pues buenas noches para todos. Hasta luego.